Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Completamente en vivo desde el estudio 37 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio USACH. ¿Qué pasaría si nuestro planeta se detiene? ¿Sabías que ahora mismo este estudio de televisión está en movimiento? Tal cual, vamos viajando más o menos a 1600 kilómetros por hora. Sí, y tú también, de hecho, no somos los únicos que nos estamos moviendo. Esto lo pasa en el colegio. La Tierra, gira constantemente y da una vuelta completa cada 24 horas. Y si vives por ahí por la línea del Ecuador, entonces está girando más o menos a esa velocidad que te dije, 1600 kilómetros por hora de velocidad. ¿Y si parara de girar? Lo más dramático sería que la Tierra se detuviera de golpe. Y según simulaciones de la Universidad de Harvard, todo lo que no está afirmado al suelo, si es que la Tierra deja de girar de golpe, saldría disparado volando a 1600 kilómetros por hora hacia el este, incluyéndote. Los árboles se despegarían de la Tierra, los edificios volarían, océanos completos serían disparados como en un accidente de auto. Olvídate de sobrevivir, todos morirían. Pero ¿y si la Tierra fuera bajando su velocidad lentito, progresivamente, hasta detenerse por completo? Bueno, según el Jet Propulsion Laboratory, esto igual sería catastrófico. Un lado del planeta se convertiría en un horno permanente, mientras que el otro viviría por siempre en invierno eterno. Tendríamos 6 meses de luz por un lado y después nos tocarían 6 meses de oscuridad. Bueno, en fin, lo divertido es que pese a todas estas cosas hipotéticas de qué pasaría si se detiene o si fuera bajando la velocidad lentamente, bueno, esto último ya pasa. La Tierra ya se está frenando. Esto es completamente en serio y real. La fuerza de la Luna hace que la rotación terrestre se desacelere 1,7 milisegundos cada 100 años. Parece que no fuera nada, pero los científicos han tenido que inventar segundos bisiestos para compensar esta desaceleración, porque el hecho de que la Tierra esté girando más lento hace que se vayan alargando los días. Por ejemplo, si retrocediéramos 350 millones de años, mucho tiempo atrás, los días durarían mucho menos, más o menos 22 horas, por ejemplo. Pero si viajamos millones de años al futuro, durarían mucho más. Cada día podría durar incluso semanas o meses. Esta frenada de la Tierra, entonces, podría ser una de las cosas que más afecten a nuestro planeta, porque ya está pasando, como te dije, cortesía de la fuerza de la Luna. Todo esto en largo plazo, por supuesto, porque en el universo nada permanece igual para siempre, ni siquiera algo tan básico como la duración del día. Y ni siquiera sentimos esos cambios. Empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Esa es la idea, leerte y que tengas tu minuto, tu segundo de fama, tu microsegundo de fama, tu nanosegundo de fama acá en All You Need Is Love. Lo último que estuvimos hablando, porque recuerda que nos puedes seguir en @RadioUSACH, @DiarioUSACH, @stgo.tv y @USACHoficial, tenía que ver con la historia, porque acá nos metemos en todas las áreas del conocimiento y lo último que estuvimos hablando con María Gabriela Huidobro era cómo se escribe la historia, quiénes la han escrito acá en Chile. La pista es que la han escrito principalmente hombres. Entonces, ¿cómo sería Chile si es que la historia lo hubieran escrito principalmente mujeres? O todo desde la perspectiva de ellas como protagonistas. Bueno, eso es lo que subimos ayer en nuestras redes sociales, generó hartos comentarios, así que vamos a ver lo que nos estaban diciendo ahí en las pantallas para que tengan su segundo de fama. Súper interesante, ojalá aborden más este tipo de temas, nos comentan. Sería muy interesante tener presente este punto de vista en la historia de Chile. Escribe otra persona. ¿Por qué tienen esa tendencia? Escribe alguien un poquitito más reclamón. ¿Por qué tienen esa tendencia de poner a las mujeres como si fuéramos puros seres de luz y que todo lo relacionado con nosotras es bueno o mejor de alguna manera que los hombres? Somos personas todos. Bueno, eso lo decía Jess Riquelme. Interesante que lo ponga sobre la mesa, porque de hecho la misma invitada partía diciendo, bueno, una historia contada solamente de la perspectiva de las mujeres, al igual
como lo es la historia actual, que está contada principalmente desde el punto de vista de los hombres. Pero si es que fuera solamente desde el punto de vista de las mujeres, también sería una historia incompleta, porque al final lo que uno tiene que buscar y procurar es la representación, ojalá, de todos de la misma forma. Y el gran problema que ocurría, o que ocurre de hecho actualmente con la historia escrita principalmente por hombres, es que las mujeres que aparecen retratadas en ella son a través justamente de los ojos de los hombres, y eso tiene un impacto de alguna manera a largo plazo. Sigamos haciendo el Unity Lab, ¿te parece? Recuerda comentar siempre en las redes sociales para que tengas ahí tu segundo de fama. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? ¿Cómo se conservan las cuestiones viejas que tiene en la casa? O incluso piensa en un museo, un archivo, una biblioteca que tiene no solamente un libro de 50, 100 años como tú, sino que probablemente de miles de años. Loreto Millar, conservadora del Archivo Central de la Universidad de Chile, sabe de ese y otros temas. Loreto, ¿cómo estás? Gracias por estar acá en el programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Oye, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan cuando quieren conservar objetos antiguos? ¿Qué es lo que más se repite? ¿Cuál es el cacho que todas las semanas tienen que estar repitiendo ahí en la restauración para que no desaparezcan, no se destruyan estos objetos? Yo creo que uno de los mayores problemas que nos encontramos siempre cuando trabajamos con materiales va muy de la mano con las acciones que hacen personas por pensar que con cierto gesto pueden como cuidar lo que consideran patrimonio. Por ejemplo, el uso de las cintas adhesivas. ¿Ya? Es un dolor de cabeza bien grande. ¿Dónde le ponen cinta adhesiva? ¿Qué tipo de objeto? Por ejemplo, en el caso de los libros, de las fotografías, también de los documentos, cuando se rompen las cartas, por ejemplo, o una fotografía también se está rompiendo, así como las tapas de los libros, claro. La gente, como en un gesto de cuidado y de preocupación, suele colocar la cinta adhesiva como para que no se pierdan esos fragmentos. Pero lo cierto es que a nivel físico y químico genera daños súper nocivos sobre el patrimonio. ¿Cómo qué daño? ¿Qué puede hacer una cinta? Por ejemplo, la cinta adhesiva, por el tipo de adhesivo que usa, que no es de buena calidad, esa cinta, como a nivel microscópico, como que se va metiendo en las fibras del papel, ¿ya? Por lo tanto, eso significa que cuando tú quieras... A lo largo de mucho tiempo. E inclusive, si es que la cinta es demasiado ácida, si es que es de muy mala calidad, puede que ocurra que no pase mucho tiempo, yo creo que quizás unos 2 o 3 años para que ya empiece a generar daño. O sea, no es necesario que pasen 50 años para que llegue a haber un deterioro. ¿Y qué es lo que pasa? Que después cuando tú quieres sacar la cinta adhesiva, o se lleva el texto, o se lleva la fotografía, o lo otro que va penetrando de tal forma dentro como de las fibras del papel que lo va oscureciendo. Entonces son manchas y son daños que en la mayoría de los casos son muy irreversibles. No se puede después con una goma borrar. No. Ahora, es divertido lo de la cinta adhesiva, porque la cinta adhesiva del Scotch es un invento más o menos reciente. Yo no creo que no encontremos el libro del 1500 Scotch, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con materiales todavía más antiguos? ¿Cómo se van deteriorando con el tiempo y cómo los vamos frenando? Porque algo muy bonito, entiendo yo, de la conservación y la restauración, no es que queramos que este objeto, sea cual sea, se vea tal cual como era en el 1000, sino que ojalá preservarlo y que no se vaya destruyendo, ¿no? No queremos retroceder el tiempo. Precisamente, o sea, creo que uno de los mayores principios de la conservación, y que nosotros también tenemos que tener en cuenta como sociedad, que es difícil que nosotros eliminemos el paso del tiempo, y está bien que los objetos tengan el paso natural del tiempo, pero claro, uno lo que hace de alguna forma es como ir frenando, ir decantando esos deterioros, pensando en las generaciones futuras que puedan disfrutar ese patrimonio. Ahora bien, en el caso de libros que son de 200, 500 años, como en el caso del Petrarca que nosotros tenemos en el archivo y que pertenece a la colección Neruda, esos materiales en general son bastante nobles y duran por mucho tiempo y se mantienen en muy buenas condiciones, porque los materiales, las materias primas con las que fueron elaborados en su momento fueron de muy buena calidad. Por ejemplo, en el caso del libro de Petrarca, es un libro que se hizo con pasta de trapo. En los años 1400... ¿Dónde va la pasta de trapo? ¿En la papel, ¿en la cubierta? ¿El papel mismo? El papel mismo, sí. Sumado al cuero, que el cuero también tiene como cierta perdurabilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de este papel de pasta de trapo, en la historia del papel, se utiliza la pasta de trapo porque se empiezan a acabar las materias primas, cada vez se necesitan más libros, cada vez se necesitan más papel, por lo tanto empiezan a recurrir a estos retazos, a estas sobras que quedaban de vestuario, que eran de lino o de algodón, y estas se reciclaban y se hacía el papel como nosotros lo conocemos. ¿Y hoy día son más débiles, más debiluchos los libros, los materiales con los que se hacen? Claro, los de esa época son súper resistentes, tienen una buena perdurabilidad en el tiempo, pero los libros de hoy día
por la forma en que está hecho el papel, que tiene más químico, que tiene madera, es como un proceso un poco más sucio y que hay que depurar por medio de muchos más químicos, hace que el papel sea menos perdurable. Un ejemplo de eso es que si nosotros compramos un libro, por ejemplo, del 1900 hasta los 2010 más o menos, que uno de repente ve en la feria y tiene un color, reciente. claro, y que tiene como un color muy anaranjado, ese es el tipo de deterioro que nos encontramos en los libros de ahora, y es porque ya el papel está tan degradado y está tan ácido por todos los químicos con los que se hizo en su momento, que tú lo tocas y se desintegra. Oye, esos son los libros, pero hay un montón de otras cuestiones, supongo que tienen el archivo, la restauración, conservación, trabajan también con más tipos de objetos. Dos observaciones y ahí tú ves lo que querés comentar. Uno, me acordé mucho con esto del scotch, en las tapas de los libros, de algo que hacen, no sé si los japoneses, coreanos, pero alguna cultura asiática, me pueden ayudar ahí en el Switch, quizás manejan esa información, pero que las grietas, a ellos les gusta como exhibirlas, ¿no? Aparece mucho en la película Parasite, de hecho esto, que la rellenan como con oro, en vez de tratar de hacerlas desaparecer. No sé si hay algo un poquito de eso en la restauración, como no olvidar un poco las fracturas o el paso del tiempo también. Y lo segundo, ¿qué pasa con otros objetos que no son libros? Cuadros, por ejemplo. Supongo que tienen otras técnicas también para conservarse. Sí, bueno, en el caso de lo primero que mencionas, es importante señalar que sobre todo en lo que a mí respecta con conservación y restauración de papel, nosotros tenemos mucha influencia de los japoneses. Wow. Gran parte de los materiales, creo que la mayor materia prima que nosotros utilizamos para restaurar libros, documentos y fotografías es precisamente el papel japonés. En la historia del papel se dice que son los chinos quienes hacen quienes son los que crean el papel, pero finalmente son los japoneses los que depuran y mejoran la técnica. Y hasta el día de hoy ellos producen una gama impresionante de papeles que ellos utilizan, por ejemplo, para vestuario, para la casa, para adorno, para envolver regalos, para un montón de cosas. O sea, para ellos es muy importante el uso del papel, y el papel que ellos producen es el que nosotros utilizamos para restaurar los libros. Es un papel extremadamente resistente que se adapta muy bien a todo tipo de material que tú vayas a restaurar, y partiendo de lo mismo de que tenemos esta influencia de los japoneses, claro, la técnica que tú mencionas que ellos la aplican en el caso de la cerámica, si no me equivoco, es el kintsugi. ¿Ya? Pero ellos también tienen... creo que sí se llama así. Sí, creo que es kintsugi, sí. Pero ellos además tienen otras filosofías asociadas al tema de lo antiguo y de cómo cuidarlo, y que de alguna forma nosotros también aplicamos en la conservación y restauración del patrimonio, porque finalmente lo que nosotros buscamos cuando restauramos y cuando conservamos es preservar el material y hacerlo usable para que las personas que lo quieran disfrutar, consultar, lo puedan tomar, lo puedan observar. En el caso, por ejemplo, de los libros, de las fotografías, hay otras materialidades que a lo mejor van a ser más complejas de que las personas lo vayan a manipular, pero de todas formas igual lo pueden contemplar, como por ejemplo un cuadro o una figura de cerámica. Bueno, qué bueno que mencionaste el cuadro y estamos hablando del kintsugi porque de alguna manera eso interviene en el objeto original, ¿no? Lo deja distinto a como era, y hay casos de cuadros, hay un meme también de una restauración, ¿no? Que terminó como horrendo. El Echeomo. Exacto, el Echeomo. Sí. ¿Qué es lo que pasa ahí con los cuadros? ¿Por qué de repente pueden ocurrir este tipo de chascarros, que asumo que son muy aislados, y cómo suelen ser normalmente las restauraciones de cuadro? Porque asumo que eso, insisto, fue un caso puntual. Claro. Bueno, mira, finalmente en todo este proceso de la conservación y la restauración, uno siempre, por medio como también de un código ético que uno tiene como restaurador, siempre preserva ese pasado. Así que no estamos muy lejanos como de lo que tú hablabas del kintsugi. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las pinturas de caballete, que nosotros las conocemos como en ese término en conservación, claro, también hay ciertas técnicas en donde se utilizan materiales que son inocuos, que en el fondo no van a tener ningún tipo de reacción con el material que estamos restaurando. Por ejemplo, en el caso de que un cuadro tenga como una rajadura y nosotros vayamos a restaurar esa rajadura, todos los materiales que nosotros utilizamos de alguna forma son inertes y de aquí a unos 20, 30 años más no deberían generar ningún tipo de impacto negativo en lo que restauremos. Otra cosa, por ejemplo, el tema de los colores, nosotros no podemos intervenir o de alguna forma pintar como nosotros creeríamos que se vería una parte de un cuadro que le falta. Claro, como que generaría con IA el espacio, ¿no? Claro, pero lo que nosotros sí hacemos es que nosotros nos guiamos como por unas técnicas que se conocen como rigatinos y puntillismo. Creamos ilusiones ópticas en base a los colores de la pintura de tal forma de que
se vea como uniforme y que el usuario cuando vea la pintura desde lejos entienda el concepto artístico del cuadro, pero cuando lo vea de cerca note lo que es una restauración y lo que es original. Ya. Ahora, en el caso de lo que tú cuentas de esta historia del ¿Qué es lo Eche que Homo, hicieron mal? Digamos? claro, pasa mucho que las comunidades que son muy apegadas a su patrimonio, y en este caso lo que es patrimonio religioso, cuando ven que aquellos objetos que ellos valoran se ven sucios o se ven en mal estado, obviamente con todo el cariño del mundo quieren arreglarlos o creen que con esa buena intención como que van a hacer que se vea más digno o que se vea en mejores condiciones el objeto. Lo cierto es que cada objeto, y sobre todo en el campo de la conservación y restauración, cada objeto tiene su propia peculiaridad. Entonces se trata de diferente forma un libro, una escultura religiosa, un cuadro, y en este caso, claro, lo que ocurrió es que tal vez no se ocuparon los productos apropiados, ni la forma en que se aplicó ese producto, y terminó generando un daño irreversible finalmente. Oye, ¿y qué pasa con objetos como, no sé en qué categoría entran, pero no sé, me imagino una vasija, cuando uno va de repente a museos de cultura indígena chilena, aparecen de repente distintos ropajes también, y en general todo eso están dentro de unos cubos como de vidrio. ¿Qué es lo que pasa con esos objetos que tienen todos más de 100, 200, 300 años? Supongo que no es lo mismo si yo tengo, no sé, una trapelacucha mapuche muy antigua, tenerla en mi pieza, digamos, porque tiene un valor. No, se le tiene que dar una conservación particular, ¿no? Se le aísla también de su entorno, el oxígeno afecta. Cuéntanos también objetos que no son ni libros, no son ni cuadros, podría ser un vaso, derechamente, pero que igual se tratan de conservar de alguna forma. Claro, eso nosotros lo trabajamos como conservadores dentro de lo que se conoce como conservación preventiva, que son todas las acciones que nosotros realizamos de forma muy consciente desde el exterior para proteger los materiales. Entonces tú evalúas desde, no sé, las condiciones en las que está el edificio o la sala en donde tú vas a exponer ese material. Cualquiera como medir humedad. Sí, medimos la humedad, la temperatura, si es que necesitamos regular el parámetro de humedad y temperatura, nos valemos de una serie de aparatos electrónicos como para poder ir regulando eso de acuerdo a las estaciones, pero también la elección del contenedor, el soporte en donde tú vas a colocar el material que vas a exponer, también tiene como sus ciertos requerimientos. Usamos, por ejemplo, ciertos materiales también que sean inertes, por ejemplo, vitrinas que estén pintadas al horno, vidrios que tengan filtro UV. Hay igual objetos más resistentes que otros. Yo de repente fui a un museo en el norte, no me acuerdo cuál, pero tenían, por ejemplo, herramientas, dagas, cuchillos, de nuevo, muy antiguo, pero estaban así en una mesa, casi que tirados en la tierra. Naturalmente no es lo óptimo, etcétera, claro. Pero igual estaban ahí, más o menos oxidados, pero se mantienen. No es lo mismo, creo yo, que tener un libro, un cuadro, otras cositas que son mucho más delicadas, ¿no? A la intemperie. Hay algunas cosas que te exigen más y hay otras donde uno dice, bueno, un vaso podrá resistir a la intemperie mejor que otras cosas. Claro, por ejemplo, en el caso de los materiales arqueológicos que se exponen en museos, son tremendamente delicados y a esos de seguro cuando se exponen en una vitrina de museo hay controles mucho más estrictos, porque piensa que esos objetos, como por ejemplo un textil o una cerámica, las sacaste estuvo más de 500 años, es que no mucho más, metido ahí como dentro de la tierra, de alguna forma ese objeto se acostumbró, es que ya se acostumbró a ese entorno en el que estaba y tú lo sacas en donde está el oxígeno, en donde hay polución, en donde hay un montón de elementos que pueden ir como acelerando su deterioro. Entonces, puede que en algunas ocasiones, y ahí en general los museos siempre lo especifican, puede que a veces lo que se expongan sean réplicas. Y no sea necesariamente la pieza original, lo cual está bien. Sí, porque para cuidar la claro, sí. Claro, entonces ahí uno tiene que sopesar, pero como te digo, generalmente colocan ahí cuando un objeto es réplica, en el caso de que sea muy delicado. Oye, Loreto Millar, en este programa tenemos juegos, y de un juego, el que voy a sacar ahora es la pecera. Ya. Y tengo esta pecera, en la cual hay varios papelitos con factos, frases reduccionistas sobre conservación, sobre libros, objetos antiguos, cosas que están en tu área de expertise. La idea es que son, como te digo, reduccionistas, medio polémicos, provocadores, entonces la idea es que tú lo aclares. Si es que es una locura, lo precises, o derechamente lo desmientas, o de repente puede que sea cierto, lo confirmes. ¿Te parece? Me parece. Vamos a sacar entonces un papelito. Sacamos el primero al agua, yo creo. Mejor saquemos primero el papelito al agua. Este que está acá, ya, menos mal que esté al agua porque está fome. Saquemos otro papelito entonces de la pecera. Ahí se escuchan los amigos, mira, de la radio, el sonido de los papeles. Vamos con esta frase. Dice lo siguiente, estamos hablando con Loreto Millar, conservadora del Archivo Central de la Universidad de Chile.
Los libros se bañan para limpiarlos. ¿Qué dice la experta? No. Si bien en el campo de la restauración hay algunas acciones que se pueden realizar para limpiar, por ejemplo, algunas hojas o obras gráficas que se conocen como limpiezas acuosas, la verdad de las cosas es que es una técnica que no se ha estado utilizando tanto, precisamente porque el agua puede interactuar no solamente con el papel, sino que también puede afectar, por ejemplo, las tintas. Cuando nosotros decidimos hacer una limpieza acuosa es en casos muy específicos, por ejemplo, cuando hay una mancha demasiado grande que está afectando de forma muy grave el material. Si solamente lo afecta visualmente y esa visualidad no es tan compleja para la comprensión del material, no es necesario realizar ese tipo de limpieza. Y cuando se decide hacer esa limpieza en casos muy específicos, se hacen muchas pruebas. Se hacen pruebas de solubilidad de tintas, se hacen pruebas de permeabilidad, y una vez que tú ya estás seguro de todas esas pruebas, podrías llegar a recurrir a una limpieza acuosa, pero como en un espacio, o sea, en un objeto muy determinado. Por ejemplo, no podrías meter el libro entero en una fuente con agua. Y de hecho, nosotros en el archivo y los restauradores en general, dentro de sus misiones están las de hacer protocolos en caso de emergencias por desastres de agua, porque sobre todo en las bibliotecas y en los archivos ocurre que como hay espacios que no estaban pensados para hacer depósitos de material bibliográfico o documental, de repente hay cañerías, se revierte esa cañería o goteras, ocurren tremendos desastres de agua, y nosotros, por ejemplo, en el archivo tenemos un protocolo de emergencia en donde cada uno de los trabajadores tiene un rol fundamental. Que supongo que no es sacar el secador como uno lo hace en la casa. Pero tratar de, en lo posible, secar en tiempo récord el libro, porque si no se llena de hongos. Y ahí sí que es pérdida total. Oye, ¿y el amarillo de la hoja de los libros es algo que tratan de prevenir algunas veces o es algo también completamente natural? Entiendo que se oxidan las hojas, ¿por eso se ponen amarillas? Sí, se van amarillando porque en el fondo el papel se va oxidando. Ya se va oxidando, va perdiendo también humedad y por lo tanto como que se va resecando. Cuando tú ves un papel amarillo, estamos hablando de un papel que está oxidado, estamos hablando de un papel que tiene una acidez muy alta. Sí, que no era amarillo originalmente. Claro, generalmente no son originalmente amarillos. ¿Y qué es lo que ocurre? De que seguramente los cloraron y le echaron mucho químico para que ese papel estuviera blanco, pero al final con el paso del tiempo se va deteriorando igual. Van tomando un libro un olor particular también, no huele igual un libro comprado nuevo que un libro de 100 años, menos supongo uno de 500. Precisamente, y eso igual habla de sus procesos de deterioro. De hecho, si tú comparas un libro de 500 años y le sientes el olor versus el libro que es más actual, que es este libro que tiene amarillamiento y le sientes el olor, generalmente este libro más moderno es el que tiene como un olor más fuerte. Oye, ¿algún objeto en particular que hay en el Archivo Central antes de despedirnos, aparte del libro antiquísimo que ya comentamos, que te llama la atención, algo místico que te haga pensar? Lo digo porque yo realmente veo objetos, los miro y digo como, oh, qué increíble que esto lleva 2000 años en el planeta Tierra, qué locura. ¿Hay algo que te haga eso, no sé, lo más antiguo, lo más raro? Sí. Mira, en general como que voy a ser súper honesta en que lo más antiguo no me cautiva tanto. ¿Ya? Creo que más la historia, digamos. Me cautiva más la historia de los objetos. Y creo que para mí una de mis colecciones regalonas y con la que aprendí mucho fue cuando trabajamos la restauración y conservación de la colección Justicia Acuña, que también fue ahora recientemente declarada Monumento Histórico Nacional. Bueno. Para mí fue muy importante trabajar con ese material porque tienes desde recortes de diario hasta cartas personales, cuadernos de su época de adolescencia, fotografías con su marido, fotografías con sus compañeros, también sus trabajos de ingeniería y todos esos materiales que en general igual se mantenían en un muy buen estado porque la familia y Justicia eran muy cuidadosos con sus recuerdos familiares. De alguna forma te muestran como la historia en profundidad de la mujer en Chile que logra entrar a la universidad, pero que a la vez tiene que ser mamá y a la vez tiene que ser esposa y tiene que ser abuela y cumplir con ciertos roles de la sociedad, pero de todas formas sigue siendo una ingeniera y una persona muy apasionada con su profesión y muy, muy, muy profesional. Entonces creo que para mí, más allá de... Te hace pasar por toda esa historia también. Por todas esas historias y de cómo eran los afectos con sus hijos, con sus nietos, con su marido, cómo era la relación con sus compañeros de trabajo, todo eso contado a través de los objetos que fueron acumulando. Loreto Millar, conservador del Archivo Central de la Universidad de Chile. Más que la edad, lo que importa son las historias. Entonces, detrás de los objetos, muchas gracias por estar acá en el programa. Te hago un aplauso grande y seguimos con más All You Need Is Love. La máquina del tiempo.
Viajemos a una época, ya que estamos hablando de hecho de objetos antiguos, una época en la que no teníamos que ponernos en los zapatos. ¿Qué usábamos en los pies en la antigüedad? Bueno, en el año 5000 a.C., si es que nos vamos lo más atrás posible, aparecieron las primeras sandalias de cuero. Eran pieles de animales amarradas a lo casero, derechamente, con cuerdas para proteger las plantas de nuestros pies del terreno áspero. Los griegos, en Roma también, en Egipto, hacían cosas similares, sandalias de papiro, sandalias, bueno, también de cuero, usadas por las clases altas principalmente, el resto andaba descalzo. Sandalias un poquito más elaboradas también tenían los griegos, que le ponían una suela gruesa que se llamaba coturnos. Bueno, no por nada, a los griegos son a los que más vemos con chalas, ¿no? En las imágenes de la antigüedad. Para actores o guerreros principalmente, así como los egipcios lo hacían principalmente para las élites. En China e India ocupaban madera, zapatos con base de madera. Los chinos desarrollaron de hecho zapatos bordados. En India se usaban las paduka, que eran sandalias de madera con un soporte para el dedito, de alguna manera la primera hawaiana, se podría decir, o el origen de la hawaiana. En la Edad Medieval y en el Renacimiento fueron evolucionando los zapatos, el calzado en general. En Europa, por ejemplo, apareció ya el calzado cerrado. Pasamos de la chala, de la condorito, a el zapato pantufla hecho de cuero, sin distinción entre pie derecho e izquierdo, lo cual naturalmente debe haber tenido sus incomodidades en el momento. En el siglo XII aparecieron los poulaines. ¿Cómo se pronunciará eso? Desconocemos. En Europa, zapatos con punta extremadamente alargada, más por moda que por funcionalidad en ese momento. Aparecen también los primeros tacones, por ahí por el siglo XVI, incluso para hombres, es decir, ahora el calzado no solamente me protege y es para estar más cómodo, sino que también refleja jerarquía social, refleja estatus, refleja un poco también parte de mi identidad. En Asia y en Medio Oriente, de hecho, empiezan a abordar el calzado más o menos lo mismo que hacían los chinos antes con estas bases de madera, pero acá ya con el calzado cerrado empieza a ser un símbolo cultural. Por ejemplo, los jetas japoneses o los babuchas árabes. Y llegamos a lo más contemporáneo, o más o menos en realidad, pero por ahí por el 1900 las cosas empezaron a aparecer ya a lo que tenemos hoy día en nuestros armarios. Se crean zapatos con forma anatómica en el siglo XIX, diferenciando pie derecho del pie izquierdo. Nace la industria del calzado. A finales del siglo XIX, de hecho, aparecen ya los zapatos de charol, botas con botones. Se fabrican también en serie. ¿Conocen el señor Henry Ford? Que él armó una marca de auto que se llama Ford. Ya, él no solamente es famoso por armar la marca de auto, sino porque también inventó la producción en serie. Y dentro de esas cosas está también la fabricación del calzado. Y bueno, en los 80, en los 90, el boom del calzado como identidad, zapatillas urbanas, valen ya más de 100 lucas. Incluso incluyen tecnología avanzada. Hay algunas que tienen materiales veganos, se usan con impresión en 3D, traen lucecitas, moda y funcionalidad juntas en el calzado. Protegernos de las piedras en el piso ya es como la última prioridad. Ahora lo que yo quiero es probar, ya estoy medio pasado de moda, esto hace como 25 años que se vendían, pero estas zapatillas para niños principalmente que tenían ruedas. Siempre me dio miedo ocuparlas porque no sé cómo lo hacían, como para ir corriendo y se frenaban y como que se deslizaban. Bueno, si quieren traer un regalo al programa, traigan un par de zapatillas con ruedas. Mientras tanto, hacemos una pausa y seguimos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. ¿Cómo están? Seguimos haciendo el Unity Lab. ¿Conoces esta canción? Pam, 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 pam. Ya, seguramente la asocias a un tiburón asesino. La película Jaws, yo la vi cuando chico. Muy poco creíble, ¿eh? El tiburón. Tengo que decirlo. Cuando vemos busquen el tráiler de Jaws. A ustedes niños que no han visto esa película ochentera, es un pedazo de plástico que... ya bueno. ¿Por qué hablo de Jaws? ¿Por qué hablo de los tiburones? Porque hay un estudio que desmonta, desmitifica, desmiente el mito del tiburón asesino. La mayoría de las mordeduras son reflejo de autodefensa, dice la ciencia. Un nuevo análisis sugiere que un total de 322 mordeduras registradas en el mundo ocurrieron cuando este tiburón se sintió intimidado ante nosotros, los malditos humanos. La mala fama de los tiburones es desproporcionada, dice la ciencia, con la cantidad de ataques que perpetran contra humanos. Se suelen registrar 100 mordeduras al año y de ellas solamente un 10% son mortales. Temidos, por supuestamente, por la mayoría de las personas. De hecho, yo no me metería al agua si es que hay un tiburón, por mucho que te estoy contando esta noticia, porque el prejuicio es muy fuerte. Lo cierto es que este gran pez, que se desplaza por el mar de manera silenciosa, caza también rara vez en manada,
no muerde solamente por defender su territorio o competir con sus pares. El instinto de supervivencia es otro factor adicional. Son las dentellas en legítima defensa vinculadas a una acción anterior cometida por un humano que el animal interpreta como una agresión. Y los hallazgos, que aparecieron en una revista que se llama Frontiers in Conservation Science, indican que un total de 322 mordeduras, como te decía recién, podrían haber sido motivadas por la autodefensa con una tasa de letalidad. Es decir, ¿cuánta gente se murió de esas mordeduras por autodefensa? Un 3%. Infligidas, como te decía, principalmente por especies de tiburones costeros de tamaño mediano. Y las lesiones suelen ser superficiales, no como se ve en la película Jaws, que saca un brazo y sangre y muerte absoluta, porque el animal no busca alimento, sino su propia protección. No busca matar, busca defenderse. Las mordeduras en busca de alimento, en cambio, se caracterizan por una extracción significativa de carne y una alta mortalidad debido a las hemorragias. Así que no te voy a invitar a que te metas al agua con un tiburón, pero al menos no sigamos esparciendo porque nos puede aparecer después una demanda por calumnia, injuria del señor tiburón y no queremos eso. All You Need Is Love continúa ahora mismo. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Oye, hace poquito declaré mis impuestos con la operación renta. Ustedes lo hicieron, no lo hicieron. Recuerden que todos tienen que declarar. ¿Ah? Yo he escuchado amigos de repente que dicen, no, porque yo tengo contrato, pues yo no, ¿para qué? Si son los que boletean, declara igual. Y en particular, el incentivo más grande para mí es que hay mucha devolución de platita a veces, de vez en cuando. Oye, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? Sobre esto vamos a hablar con Gonzalo Durán, investigador de la Fundación Sol. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Iván, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Oye, Gonzalo, bueno, en la Fundación sabemos lo que piensan de los impuestos, pero hay mucha gente que tiene una visión distinta, que cree que los impuestos son un cacho, que nos están robando, que por qué me obligan a pagar impuestos. Cuéntanos por qué pagamos impuestos y por qué de repente está esta visión como de no quiero hacer esto que me obligan. Sí, bueno, en general en ese tema hay dos visiones. Una es la visión que nos dice que los impuestos es lo que tenemos que pagar como contribuciones para los bienes y servicios públicos, ¿no es cierto? Las plazas, las carreteras, incluso para que funcione el gobierno, ¿no es cierto? Ahí los sueldos de los funcionarios, funcionarias, etc. Y esa podríamos decir que es la visión como más tradicional, la visión clásica. Y recuerdo que hay una frase que es muy esclarecedora. En la Oficina Central de Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, ¿ya? En la ciudad de Washington, en Estados Unidos, hay una frase en el edificio que es súper imponente, y la frase la anoté. Y dice, los impuestos, la voy a traducir ahí al español, dice, los impuestos es lo que necesitamos para una sociedad civilizada. ¿Ya? Eso está grabado en el edificio de Washington. Qué interesante, porque la respuesta que tú dices, los impuestos se ocupan para pagar, no sé, los sueldos de los funcionarios, la salud, la educación, hay un componente solidario muy alto. O sea, si es que alguien viene acá con la parada y yo me la gano solo y yo me las puedo arreglar, el debate está un poco perdido, porque justamente no es ese el foco de los impuestos, ¿no? Es ayudarnos. Es ayudarnos. Entonces, esa es una visión que yo diría que afortunadamente es como la visión más compartida, ¿no es cierto?, a nivel de las sociedades. Pero existe también otra visión, que es la visión que se promueve ya a partir del siglo XIX por un economista liberal francés que se llamaba Frédéric Bastiat. ¿Ya? Y este economista acuñó la idea de que los impuestos es una expoliación legal, una especie de robo legalizado, ¿no es cierto?, en donde el Estado le roba a los que más tienen. Y entonces, bajo ahí tenemos como los dos puntos de vista. Los dos puntos de vista. Y bajo esta perspectiva, el Estado está robándole, por ejemplo, a los empresarios que ya por sí aportan por entregar empleos, ¿no es cierto? Entonces, ese sería como su aporte. Pero de ahí a que además el empresario tenga que estar pagando un impuesto, y entonces también hacen el análisis con el propio nombre. Impuesto es como viene de la palabra, ¿no es cierto?, imposición. Como que están imponiendo, de hecho, ¿no es cierto?, ahí una obligación, de ahí viene, pero sería como un robo por parte del Estado. Entonces ahí tenemos las dos visiones que están en permanente pugna, por así decirlo. ¿Qué pensáis tú de esas dos visiones, Gonzalo? Yo creo que la visión que a mí... Más allá de con cuál te identificas, porque lo interesante, perdón que te interrumpa, pero es que ambas visiones las vemos en la sociedad. Sí, claro, ambas visiones están presentes en la sociedad. Yo pienso que tiene que ver mucho con, obviamente, cómo funciona el sistema capitalista, ¿no es cierto? Donde hay dos clases sociales y por ahí la clase capitalista, que está representada, ¿no es cierto?, por los empresarios, van a hacer todo lo posible para poder maximizar lo que en economía conocemos como la función de ganancias, ¿no es cierto? Ojalá ganar lo máximo posible, y el impuesto en ese sentido le hace disminuir, ¿no es cierto?,
directamente, como podrían ser las ganancias. Ahora, en Chile, si vemos cuál es la visión que predomina, yo diría que está en disputa, porque a partir del año 73, una vez que comienza la dictadura militar, se impone, ¿no es cierto?, por las fuerzas, a través de decretos, la visión liberal, la visión de este economista francés, en la cual los impuestos son un robo por parte del Estado. ¿Y qué significa en los hechos que se imponga esa visión? Significa que se diseña o se reforma el sistema impositivo que teníamos hasta ese momento y se ponen leyes, algunas normas, que lo que hacen es que los impuestos cada vez sean más difíciles de recaudar. A ver, ¿como cuál queda hasta hoy, por ejemplo? ¿Qué queda hasta hoy? Por ejemplo, hoy día tenemos, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible, pero el sistema que tenemos en Chile de impuestos a la renta, lo que tú hablabas de la declaración de la renta y todo eso, es un sistema que hoy día es semi-integrado. Y en la dictadura pasó a ser totalmente integrado. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, el impuesto que pagan las empresas es un adelanto o un prepago o un crédito al impuesto que pagan los dueños de las empresas. En simple, esto significa que si tú tienes una empresa y tú además eres un capitalista que gana mucho dinero, lo que pagaste por la empresa como que se descuenta de tu impuesto que tú tienes que pagar como persona natural. Es como cuando vamos al Transantiago y pagamos un primer pasaje y el segundo no lo pagamos, ¿no es cierto? Entonces eso, hasta antes de la dictadura, era caminos separados. Lo que la empresa pagaba por impuesto se recaudaba, lo que el dueño de la empresa tenía que pagar como impuesto también se recaudaba. Y entonces lo que finalmente se conseguía era mucho mayor. Y eso sucede en la mayoría de los países, por ejemplo, de la OCDE, que funciona como nosotros teníamos antes de la dictadura. Hoy día tenemos un sistema que no es 100% integrado, eso se desintegró un poquito en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno, recién en el 2014. Ayer, básicamente. Claro, y entonces, pero igual sigue siendo mayoritariamente integrado. O sea, lo que la empresa paga como impuesto sirve como crédito o prepago al impuesto de las personas. Eso es un ejemplo. ¿Para descontar impuestos, dicho en español, o no necesariamente? ¿Pagan menos impuestos? Claro, en el fondo terminas descontando los impuestos. Por ejemplo, tú tenías que pagar 100 como impuesto y la empresa ya pagó los 100, entonces tú como dueño no pagas nada. Yo creo que algo que aporta mucho a la frustración con los impuestos es justamente como esta simetría en cuánto le afecta a uno versus cuánto le afecta a otros, porque da la impresión, más allá de si una persona de derecha, de izquierda, progresista, conservadora, que tiene esto de, chuta, a mí que gano, no sé, 800 lucas, me están descontando tantito, pero para este compadre, como tú decías, empresario que gana 10 veces más, o tiene una empresa, tiene casas, propiedades, lucra, etcétera, tiene una máquina, contrario a mí, que llego a fin de mes y me transfieren, y chuta, parece que para esa persona es más fácil pagar los impuestos, entonces yo no quiero. Claro. Está como esa idea, ¿no?, de injusticia social. Insisto, más allá de si la persona es conservadora o progresista, como que tiene un impacto. Claro, ahí podemos volver a la frase que comenzamos, ¿no es cierto? Los impuestos es lo que pagamos para tener sociedades civilizadas. Y uno de los principios como que respalda esa idea tiene que ver con la justicia tributaria. Es decir, claro, y la gente como que ve esto y dice, pucha, eso no es civilizado, po. Exacto. Entonces la justicia tributaria nos diría que básicamente alguien que gana más, ¿no es cierto?, que tiene renta exorbitante, debería pagar progresivamente o proporcionalmente más impuestos. ¿Y qué es lo que pasa en Chile? En Chile vemos que de las principales personas que pagan impuestos, podemos pensar en el 0,1% de esas personas, 1.300 personas más o menos. No, perdón que no te interrumpo, pero la gente realmente dice, oye, le quieren cobrarle más a los ricos, y ellos dicen, y yo con mi sueldo de 3 millones, compadre, no te estamos hablando a ti con un sueldo. No. Estamos hablando de personas que al mes obtienen cerca de 1.000 millones de pesos. Por eso, gente que maneja mucho dinero. Recursos. Y cuando vemos cuánto es su carga tributaria, es decir, cuánto es el impuesto que pagan en proporción a sus ingresos, eso es la carga tributaria, vamos a ver que es menor a lo que paga el 50% de los que declaran impuestos, que estamos hablando de algo así como 6 millones de personas. Es menor, es decir, ellos pagan cerca de un 11%, y la gran mayoría de las personas está con una carga tributaria cercana al 17%. ¿Y eso es un problema estructural o ellos conocen ciertos trucos que nosotros, si los conociéramos, los podríamos aplicar también con nuestra renta?
ahí está, es discutible. Lo que pasa es que ellos básicamente, claro, lo que sí tienen es equipos de abogados que lo que hacen es buscar la trampita, por así decirlo, en las leyes, en estas cláusulas como que yo decía que en la dictadura se activaron, pero que después también se han ido haciendo. Al punto que hoy en algunas universidades se enseñan como programas tributarios Para pagar menos. para pagar menos, que es como la ilusión, porque hay que distinguir dos conceptos, lo que es la ilusión y la evasión. La evasión es básicamente incumplir la ley, ¿ya? Tú estás haciendo algo ilegal, pero en la elusión es como pagar menos impuestos aprovechándote de todas las leyes, los resquicios hashtag legales. todo legal. Todo legal, pero pagas menos impuestos. Y eso es lo que algunas universidades incluso enseñan, ese tipo de programas como de planificación tributaria, gimnasia financiera se llama. Y estas personas Acrobacia financiera, básicamente. finalmente terminan por eludir los impuestos. Hoy día hay un informe que acaba de salir que se estima en que la elusión del impuesto a la renta y también del IVA es cercano a los 10.000 millones de dólares. ¿Ya? 10.000 millones de dólares. ¿Qué es eso? Para que ¿Qué nos podríamos hagamos hacer con una tanta idea, plata? con esa plata podríamos, por ejemplo, tener gratuidad universitaria, 5 años de gratuidad universitaria fácil. Podríamos tener, construir hospitales públicos, 30, 40 hospitales públicos de alta complejidad, por ejemplo. Y solamente si los grandes patrimonios hicieran lo que corresponde. digamos. Exacto. No hicieran esta acrobacia financiera. Solo si hicieron esa acrobacia financiera. Entonces ahí tenemos un problema que es importante, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con cuál es la visión que tenemos como personas, como sociedad de los impuestos. Por supuesto que esas personas piensan la idea de que el impuesto es como un robo por parte del Estado hacia las personas. Ahora, alguien te podría contestar, con o sin información, ignorante o no, dejémoslo de lado. Pero es una respuesta posible que yo creo que te ha parecido. Oye, pero si es que le cobramos a esta gente, los empresarios se van a ir, po. Y la inversión va a bajar. Y dependemos al final, sí, no, si yo sé que odiamos a los ricos, pero si es que se van, cagamos todo. Sí, pues eso es súper común en el debate. Y ahí lo que uno observa de la evidencia comparada es que eso no es así. Porque los países... Es más un miedo. Es más un miedo. O sea, está bien, puede sonar como un poquito lógico, ¿no es cierto? Pero cuando tú revisas lo que pasa con los datos, ¿eh? Los datos duros, ¿qué es lo que nos dicen los datos duros? Nos dicen que, por ejemplo, en los países de la OCDE, que son los países más desarrollados del mundo, conforme aumentan los ingresos del país, estos países tienen cargas tributarias mayores, o sea, pagan más impuestos. Se da esa relación. Y las inversiones en esos países no se mantienen, o sea, no es que se haya ido. Y en cambio en Chile, y ahí está el problema, tenemos una carga tributaria de lo que recaudamos como impuesto en relación a nuestros ingresos, que se ha mantenido prácticamente estable en torno al 22% más o menos, desde el año 90. Sin embargo, desde el año 90 nuestro ingreso como país ha subido mucho. Entonces ahí tenemos una situación que es bastante anómala en el sentido de la comparación internacional, ¿ya? Y la parte de la inversión, muchas veces en Chile uno hace este análisis y lo que observa es que la principal inversión está, por ejemplo, en la minería, ¿no es cierto? En la minería del cobre. Y cuando tú revisas, por ejemplo, qué es lo que pasa con estos inversionistas, tenemos condiciones tributarias que siguen siendo muy favorables. ¿Por qué? Por lo que te decía anteriormente, este sistema semi-integrado que hace que las empresas lo que pagan es un adelanto para el pago de los impuestos de los dueños, pero también tenemos situaciones como esto que no sé si has escuchado, el royalty. Sí. El royalty significa estos impuestos que se le cobran a los explotadores de recursos naturales no renovables, que en rigor son de todos los chilenos y chilenas, pero una empresa lo explota y lucra con eso. Entonces, lo que hacen los países es cobrarle un impuesto como específico que tiene que ver con eso. Y en Chile, lamentablemente, tenemos una ley, pero una ley que también es muy laxa, porque tiene que ver con resultados operacionales. ¿A qué me refiero con resultados operacionales? Que la empresa puede camuflar. Nuevamente entramos al tema de la ilusión. En cambio, en otros países no tiene que ver con la utilidad ni las ganancias, no, porque eso se puede camuflar. Tiene que ver con la venta. Y la venta tú no la puedes camuflar. O sea, tú vendes 100 o 50, pero no puedes camuflar eso porque eso es como lo básico en la contabilidad. Sí. Oye, tú mencionaste, Gonzalo, no sé cuál fue la palabra, pero 22% más o menos. De carga tributaria. De carga tributaria. ¿Por qué pagamos eso? ¿Qué es lo que define cuánto se paga? Porque mucha gente mira para el lado de otros países que pagan menos impuestos, otros pagan más impuestos. ¿Por qué en nuestro caso es eso? ¿Cómo se ha llegado a aquello? ¿Y en qué se usa también esa plata? Yo vi, por ejemplo, al declarar la operación de renta, principalmente parece que en pensiones. Sí.
A ver, lo primero es cómo llegamos a la carga tributaria. Eso finalmente tiene que ver con un problema de definición social. Las fuerzas sociales en un país tienen que definir qué es lo que pasa con la carga tributaria, porque tiene que ver con reformas tributarias, con impuestos, cuánto es el impuesto que tienen que pagar las empresas. Eso se define en un sistema parlamentario como tenemos acá en el Congreso, pero ahí también es súper importante lo que pasa con las fuerzas sociales expandidas, como podríamos llamarlas. La presión social. La presión social. Por ejemplo, en estos países que yo mencionaba, sin ir más lejos, en Uruguay, o en Argentina, o en Brasil. En Uruguay tenemos un movimiento sindical que cuando tú ves cómo negocian colectivamente, estamos hablando de que prácticamente el 99% de las y los trabajadores negocia del país. Negocia colectivamente. Acá en Chile la cifra es cercana a un 12%. Entonces tú te podrás imaginar que si el 99% de los trabajadores negocia colectivamente, ellos también tienen una opinión política, tienen voz, pueden hacer un paro general, que va a representar huelga. más la conclusión a la que se llegue. Exacto, y eso genera también definiciones en relación al estado de bienestar que tienen los países. Eso se ha investigado hace muchos años, hace 40 años lo investigó un sociólogo sueco en los países de Europa, y él hablaba de que en general el poder de la clase trabajadora también define qué es lo que pasa, por ejemplo, con las prestaciones del estado de bienestar. Entonces, mayores impuestos tiene que ver con sindicatos más fuertes. Eso, hay una relación ahí. Y en Chile tenemos sindicatos débiles. Sí. Tenemos muchas normas que vienen de la dictadura. Entonces tenemos una filosofía tributaria que tiene que ver con esta lógica de que los impuestos son un robo por parte del Estado. Entonces ahí tenemos cómo se definen y no lo hemos podido cambiar. ¿Por qué? Porque desde el 90, una vez que termina la dictadura hasta la fecha, esa carga tributaria se mantiene más o menos estable, independiente de las reformas que se hayan hecho. Oye, Gonzalo, vamos después a profundizar en qué se usan los impuestos, pero antes, en este programa, tenemos juegos. Y un juego que voy a sacar ahora es esta ruleta preciosa que tengo aquí. Tú dirás, estamos hablando de temas serios, yo estaba embalado hablando de economía. ¿Por qué sacan una ruleta? Ya, cada uno de estos colores, Gonzalo, se corresponde con una pregunta que haría un niño o una niña sobre impuestos, sobre plata, sobre economía, sobre cómo funciona el mundo desde tu especialidad. Entonces la idea es que cuando se detenga en ese color, yo te digo la pregunta y nos tomemos la pregunta lo más en serio posible y elucubremos en torno a tus conocimientos. ¿Te parece? Sí, vamos entonces con la ruleta de All You Need Is Love a la cuenta de 1, 2. Va girando mientras hablamos con Gonzalo Durán, investigador de la Fundación Sol. ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Por qué pagamos impuestos? ¿Para qué sirven los impuestos? ¿Color? ¡Wow! Ya, pero eso lo movió un fantasma. Color verde olivo, nuevamente en All You Need Is Love. Eso corresponde con la pregunta: ¿qué pasaría si nadie paga impuestos? Muy buena pregunta. En el fondo, si nadie paga impuestos, y ese sería como el sueño de este economista francés Bastiat, si nadie paga impuestos, tendríamos un grave problema, porque no podríamos financiar, por ejemplo, cosas tan cotidianas como es la infraestructura vial, como nosotros caminamos por la calle y hay obras públicas, las plazas, pero tampoco cosas más importantes, como por ejemplo la salud pública, que puede haber una crisis, pero igual tenemos espacios de salud pública, no podríamos tener dinero para eso. La seguridad, que tanto debate existe también en relación a la seguridad, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, con las fuerzas de orden, incluso las municipalidades. ¿Hay algún caso de éxito de un lugar que no pague impuestos? Yo no conozco un lugar que no existan los impuestos. Lo que sí, a veces uno puede ver experiencias donde se trata de reducir al mínimo el pago de los impuestos. Sin ir más lejos, lo que está haciendo el presidente de nuestro país hermano, Argentina. Javier Milei, ellos lo que tienen es la filosofía de que el impuesto es un robo y por lo tanto están tratando de disminuir todos los gastos del gobierno para disminuir la recaudación por impuestos y que las empresas, ojalá, y las personas que más tienen paguen lo mínimo posible. ¿Y en qué se usan nuestros impuestos, Gonzalo? Para que terminemos con eso. Sí, bueno, nuestros impuestos los ocupamos en varias cosas. En primer lugar, por ejemplo, en financiar programas de asistencia social. Ahí también hay financiamiento a través de los impuestos, transferencias, por ejemplo. Pero, antes que siga desarrollando, qué divertido, porque al final los impuestos los usamos nosotros mismos de alguna forma. Sí. No es tanto para otros. O sea, es que uno lo quiere ver de una lógica individualista, es como ya, no puedo convencer a esta persona. Mira, por último, hazlo por ti. Pero ¿sabes qué? Eso es súper importante porque a partir de la lógica individualista, las personas que más tienen, ellos ven que quizás los impuestos a ellos no les benefician mucho.
Porque cuando hablamos de en qué se usan los Claro, impuestos... me puedo rascar la uña yo solo. Yo me Sí. defiendo solo. No Sí, es necesito del Estado, por ejemplo, Sí. que me dé un programa, un subsidio habitacional, o que me dé un programa para combatir la pobreza, o un subsidio de agua potable, por ejemplo. Yo todo eso lo resuelvo solo. Bueno, Entonces, pensiones, salud, educación, lo que son los derechos sociales, ¿ya? Y también infraestructura, vial, la vivienda, y en el fondo políticas para superar la pobreza. Bueno, por eso entonces el experimento de Milei yo creo que es divertido de ver de alguna forma, o divertido en el sentido estimulante, pongámosle desde lejos, claro, porque estar metido ahí debe ser bien complicado. Gonzalo Durán, investigador de la Fundación Sol, enseñándonos para qué sirven los impuestos, para mucho, así que haz tu operación renta, decláralos y deja de quejarte. Muchas gracias por estar acá en el programa. Gracias, Iván, gracias por la invitación. Un aplauso grande y seguimos con más All You Need Is Love. Llegó la hora de despedirse porque todo lo bueno llega a su fin. Hoy hablábamos de la conservación de objetos antiguos. Por ejemplo, ese meme de un cuadro que quedó horrible, se llama el Ecce Homo, que lo trataron de arreglar, de restaurar y terminaron embarrándola. Bueno, nos visitó acá una persona que sí sabe, una persona que no se mandaría a embarrar, así que si quiere revivir el programa, recuerda siempre, está disponible en YouTube la conversación sobre conservación, restauración, cómo evitar, ponte tú, que las páginas de los libros se pongan amarillas, se lavan los libros con agua de repente, aunque no es recomendable. Y recién estábamos hablando sobre los impuestos. ¿Para qué sirven los impuestos? ¿Por qué es importante pagar los impuestos? ¿Cómo podemos tener mejores impuestos para todos estar felices? Lo puedes revivir como siempre en las redes sociales también de All You Need Is Love, @stgo.tv, @Radio Usach, @Diario Usach y @UsachOficial. La invitación a las 11 de la mañana de lunes a viernes y si quieres ver también lo mejor de All You Need Is Love el fin de semana por Santiago Televisión y todas las señales en el país completo. Nos vemos en otra edición de All You Need Is Love. Que estés bien. Chao, chao.